deseos porque ustedes estén bien y que todos dentro de los ámbitos que nos desenvolvemos encontremos plenitud y satisfacción dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito académico y por supuesto dentro del ámbito nacional tan complejo y tan generador de problemas, pero esperamos que todo se conduzca bien para el bienestar de toda nuestra colectividad. Haciendo una reminiscencia de los tópicos que hemos abordado, de manera breve, solo para encaminar la exposición de esta tarde, noche, debemos recordar que hemos tratado lo relativo a la distinción entre cosas y bienes. Esa fue la primera formulación que les presenté cuando iniciamos nuestras clases en la semana precedente. Dijimos que las cosas son todas aquellas entidades que se encuentran alrededor de la humanidad, en torno a la mujer y al hombre, ¿verdad? Que tienen la característica de ser inanimados y si tienen vida, no están dotados de las características de los seres humanos. Y dijimos que dentro de ese universo tan amplio de entes que se llaman cosas, hay algunos que tienen dos particularidades, que son útiles y apropiables. Y dijimos que estos son los bienes. Los bienes son todos los entes que por útiles y apropiables permiten la satisfacción de las necesidades humanas. Luego, el licenciado Eduardo Santiago inició la exposición de la clasificación de los bienes, misma que concluimos el día martes. El día de hoy vamos a ponerle punto final a lo relativo a la clasificación de los bienes y vamos a abordar lo relativo al patrimonio. Es una exposición relativamente breve. Y empiezo señalando que la clasificación que nosotros estamos estudiando, que es la que formuló don José Castanto Beñas, es una calificación que en su momento fue muy ponderada, muy reconocida, puesto que el autor es precisamente, o fue, un profesor muy ponderado, muy prestigiado, muy reconocido, un ilustre abogado español. Sin embargo, hay señalamientos, como yo les traje cuenta, que señalan que esta es una clasificación ya fuera de contexto, ¿verdad? Es obsoleta, dicen algunos. Pero nosotros la estudiamos y la interrogante que planteamos en la clase anterior es, si es obsoleta, ¿por qué la estamos estudiando? ¿Y por qué estudiamos solo esto? Y la respuesta que yo les presenté y que ratifico ahora es la siguiente. Esa es una clasificación que para algunos puede estar obsoleta. Realmente es una formulación muy añeja porque data de la primera parte del siglo precedente. Pero es importante para nosotros porque nuestro Código Civil la reconoce, como lo vamos a ver en algunos minutos, y la incluye dentro de su normativo. No es tan cierto que sea obsoleta, tal vez es añeja y longeva, ¿verdad? Y cómo la humanidad está dentro de un cauce de transformación constante. El advenimiento de la informática y del mundo virtual, pues cambió las circunstancias y eso ha posibilitado que se generen algunos criterios nuevos sobre los bienes. Pero no quiere decir que la clasificación de Castanto Beñas ya no cabe dentro del mundo jurídico. Así es, solo habría que añadirle algunos conceptos, algunos criterios, ¿verdad? Nosotros no lo hacemos, debemos estudiarlo porque así está reconocido en nuestro código, como lo vamos a ver a continuación. Les presento seguidamente la temática de esta tarde-noche, que es la siguiente. Ya la tienen a la vista, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, muchas gracias. Muy amable. Fíjense que yo les quiero pedir también que traigan a la vista su código y que lo abramos a partir del artículo
442. Ya estamos. Listo, licenciado. Ya le. Muchas gracias. Sí, Lick. Gracias. En oportunidad anterior, yo le señalé que los cursos de Derecho Civil Sustantivo que estudiamos en la facultad tienen por sustento los libros que integran el Decreto Ley 106, que es el Código Civil. En el semestre anterior estudiamos Personas y Familia, y el fundamento de ese tópico era el libro primero, que trata sobre las personas y familia. Ahora estamos estudiando derechos reales, y precisamente para ello la consulta se sustenta en el libro segundo, que ustedes ya lo tienen a la vista. De conformidad con el titular de nuestro código, el libro segundo se denomina de los bienes, de la propiedad y de los demás derechos reales. Es decir, lo que vamos a estudiar son los bienes, la propiedad y los derechos reales, particularmente los derechos reales. Y hace unos minutos yo les señalaba, y lo repito y lo reitero e insisto en ello, que es la clasificación de Castanto-Beñas la que reconoce nuestro código, como lo vamos a ver ahora que iniciemos la lectura del título primero, que se llama de los bienes. Y el capítulo primero trata de la clasificación de los bienes, no dice clasificación de los bienes, dice de las varias clases de bienes. Hace unos minutos yo les señalé, repito, que un bien es una cosa que tiene dos características, la utilidad y la apropiabilidad. Y así la reconoce el código. Vean por favor el artículo 442 y el 443. Los vamos a leer. ¿Ya? El artículo 442 dice, concepto, son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Pero lo básico de este artículo es que reconoce la primera característica que nosotros expusimos y que la doctrina proclamó en su momento. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación. Allí está reconocida la apropiabilidad. Ahora leamos el artículo 443. Dice, cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no están excluidas del comercio por su naturaleza o por disposición de ley. Las cosas que se encuentran dentro del comercio figuran en él porque son útiles. En mayor o menor grado nos brindan utilidad. De tal cuenta que la utilidad está reconocida en el artículo 443 de manera tácita. Advirtamos, pues, que el concepto de bien está reconocido por nuestro Código Civil en los artículos 442 y 443. En el 442, digo y repito, está reconocida la apropiación, la apropiabilidad, y en el 443 se reconoce de manera tácita la utilidad, porque las cosas que están dentro del comercio lo están porque ofrecen alguna utilidad, ¿verdad? Ahora vean, aquí empiezan a advertirse los criterios de clasificación que nosotros expusimos. Nosotros los expusimos atendiendo al orden en que los formuló Castanto-Beñas. Aquí los incluye de manera desordenada. El 444 habla de las cosas fuera del comercio. Dice, están fuera del comercio por su naturaleza las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley las que ella declara irreductibles a propiedad particular. Fue de los últimos puntos de vista que nosotros expusimos el martes. Y expusimos, y creo yo que es el criterio número 7, lo relativo a la clasificación de los bienes por el lugar que ocupan en el espacio
y por sus posibilidades de desplazamiento. Entonces, hablamos martes de bienes inmuebles y bienes muebles. Veamos qué dice el artículo 445. Dice, son bienes inmuebles, el primero, numeral primero, el suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, las minas mientras no sean extraídas y las aguas que se encuentren en la superficie o dentro de la tierra. Numeral segundo, los árboles y las plantas mientras estén unidos a la tierra y los frutos no cosechados. Numeral tercero, las construcciones adheridas al suelo de manera fija y permanente. Cuarto, las cañerías conductoras de agua, gas o electricidad incorporadas al inmueble. Numeral quinto, los ferrocarriles y sus vías, las líneas telegráficas y telefónicas y las estaciones radiotelegráficas fijas. Numeral sexto, los muelles y los diques y construcciones que aun cuando sean flotantes estén destinados por su objeto y condiciones a permanecer en un punto fijo de un río, lago o costa. Y numeral séptimo, los viveros de animales, palomares, colmenares, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserva con el propósito de mantenerlos unidos de modo permanente a la finca. ¿Recuerdan ustedes que hablamos de que los bienes inmuebles son los que no se pueden trasladar de un lugar a otro porque su naturaleza se afecta? No se puede. Desde que ejemplifiqué que si una persona vive en la zona 10 y quiere trasladar su casa a la zona 12, la misma casa en la que vive no se puede. Pues, y que los bienes inmuebles se dividen en bienes inmuebles por naturaleza, por incorporación, por analogía y por destino. Entonces vean que aquí se incluyen varias de esas clases de bienes que nosotros expusimos. El suelo y el subsuelo son los inmuebles por naturaleza, por excelencia, tal y como lo expusimos. Sería bueno que ustedes hicieran una adición, un comentario ahí con una flechita. En el numeral primero están los inmuebles por naturaleza. Los inmuebles por incorporación aparecen en varios numerales. Por ejemplo, los árboles y las construcciones. Dice, los árboles y plantas, mientras estén unidos a la tierra, están incorporados, ¿verdad? Son los bienes inmuebles por incorporación, para que ustedes también les hagan un señalamiento y un comentario. En tercer lugar, las construcciones adheridas al suelo. Esos son bienes inmuebles por incorporación, de manera fija y permanente. Las cañerías incorporadas al inmueble son bienes inmuebles por incorporación. Y luego habla de los ferrocarriles, los muelles y los viveros. Pero la parte básica, sustancial y vinculada a la exposición que hicimos está en los numerales 1, 2 y 3, primero, segundo y tercero. El suelo y el subsuelo son inmuebles naturales. Los árboles, las construcciones, las cañerías, los ferrocarriles, los muelles y los viveros lo son por incorporación. Vean ahora, por favor, lo que se legisla en el artículo 446. Dice, se reputan bienes inmuebles, se consideran inmuebles para los efectos legales, los derechos reales sobre inmuebles y las acciones que los aseguran. Uno de los ejemplos que yo les presenté fue el de una persona que acudía a un banco y solicitaba un empréstito y el banco le daba el préstamo y le decía, sí, se lo voy a dar, pero usted debe constituir una garantía. ¿Qué nos da en garantía? Mi casa. Y constituye una hipoteca. Es decir, el banco adquirió un derecho sobre la casa del prestatario. Ese es un derecho real por analogía. Es un bien inmueble por analogía, tal y como lo dice el artículo 446. Por favor, también ahí podrían ponerle una flechita, bienes inmuebles por analogía. Se reputan bienes inmuebles, se consideran inmuebles para los efectos legales los derechos reales sobre inmuebles, como la hipoteca, ¿verdad? Y fíjense que, ¿se acuerdan ustedes que hablamos también que por su relación
Los bienes pueden ser principales y accesorios, lo vimos el día martes. ¿Y cómo se determina? Nos preguntamos en aquella oportunidad cuándo un bien es principal y cuándo es accesorio. Entonces señalamos que hay tres criterios, ¿verdad? El criterio de la independencia, el criterio de la importancia y el criterio del valor. En el de la independencia hablamos de los botones y de la camisa. En el criterio de la importancia hablamos de las puertas y del piso. Y en el criterio del valor, si el reloj era más caro que la pulsera. Pues bien, aquí se habla de los accesorios. Eso está regulado en el artículo 449. Ahora veamos qué dice nuestro Código de los Bienes Muebles, que es uno de los criterios que expuso José Castanto Beñas. Acuérdense que establecimos que los bienes muebles son los que se pueden trasladar de un lugar a otro sin que su naturaleza sufra menoscabo, y que los bienes inmuebles no pueden ser trasladados de un lugar a otro, no se puede. Su naturaleza se afecta. Entonces veamos lo que dice el artículo 451. Dice bienes muebles. Son bienes muebles, numeral primero, los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Fue lo que expusimos el día anterior. Yo puedo trasladar mi escritorio, la computadora, los muebles de comedor, y no sufren ninguna afectación. Dice en el numeral segundo, las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal. Fíjense que hay unas construcciones que no están adheridas al suelo. Son unas casitas que se hacen para la venta de algún producto. En la universidad existieron con relativa prolijidad hace algún tiempo, todavía hay algunas. Son unas como cajitas, cajotas, ¿verdad? Porque ahí venden panes y venden aguas y venden refrescos, ¿verdad? Pero las pueden trasladar de un lugar a otro. Están hechas de madera, esos son bienes muebles, se consideran bienes muebles porque no están adheridos al suelo. Luego dice las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones y cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas. Por ejemplo, las acciones de la sociedad anónima que nos puedan corresponder se consideran bienes muebles. Los derechos de crédito referente a muebles y los derechos de autor, ¿verdad? La propiedad intelectual también se considera un bien mueble. Vean en el artículo 454 lo relativo a la clasificación de los bienes fungibles. Dice el artículo 454, los bienes muebles son fungibles si pueden ser sustituidos por otros de la misma especie, calidad y cantidad, y no fungibles los que no pueden ser reemplazados por otros de las mismas cualidades. Recuérdense que yo les expliqué y les traje a cuenta un ejemplo pedestre, ¿verdad? Que yo entraba al súper a hacer las compras y compraba una roba de azúcar y la misma se me caía al piso, y que para no recogerla, ¿verdad? Porque era impropio, entonces entraba otra vez al súper y compraba otra roba de azúcar y sustituía la que se me había derramado. Porque el azúcar y los granos básicos y el dinero son bienes fungibles porque pueden ser sustituidos por otros de la misma naturaleza. Los bienes no fungibles, les puse, por ejemplo, las obras de arte. Yo creo que les traje a cuenta el techo de la Capilla Sixtina, las Madonas de Rafael, la Última Cena de Leonardo, que no pueden ser sustituidas. Eso es lo que dice el artículo. Y en el artículo 455 se habla de los semovientes. Dice, los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Estos son inmuebles por destino. Y también yo les agradecería si pusieran una flechita y la anotación, bienes inmuebles por destino. ¿Se recuerdan que les dije que ¿Qué artículo dijo, Lick? Disculpe. es el 455? Dice semovientes. Los semovientes son bienes muebles, pero los animales puestos al servicio de la explotación de una finca se reputan como inmuebles. Yo les hablé que si en una finca había un tractor, una desmontadora, un arado, una retroexcavadora y
vacas de un hato lechero y caballos. Todos esos entes que yo acabo de mencionar son muebles porque pueden trasladarse de un lugar a otro, pero por estar al servicio de una finca se consideran inmuebles que forman parte del inmueble. Fíjense que en relación al dominio de los bienes, esto está regulado en el capítulo 2 y dice ahí claramente en el artículo 456, dominio de los bienes. Los bienes son del dominio del poder público o de propiedad de los particulares. Y luego habla en el artículo siguiente, que es el 457, de los bienes del dominio público. Dice, los bienes del dominio del poder público pertenecen al Estado o a los municipios y se dividen en bienes de uso público común y de uso especial, ¿verdad? Que también lo explicamos. Los bienes de uso público común, dice, primero, las calles, parques, las plazas, los caminos y puentes de propiedad privada. En segundo lugar, los puertos, muelles, embarcaderos, pontones y construidos o adquiridos por el Estado o las municipalidades, las aguas de la zona marítima territorial en la extensión y términos que fije la ley respectiva. Y cuarto, numeral cuarto, la zona marítimo terrestre de la República, la plataforma continental. Estos dos últimos casos son un tanto más complejos y tienen que ver con el derecho internacional público, pero donde resulta claro el ejemplo es en las calles, ¿no? Las calles son del Estado y puede utilizarlas cualquier ciudadano, entonces son bienes nacionales de uso común, pero son bienes nacionales de uso no común los que están regulados en el artículo 459. Ahí los enumera del numeral primero al octavo. El ejemplo que yo les puse fue el del numeral octavo, ¿verdad? Que son bienes nacionales, pero de uso no común, los monumentos y las reliquias arqueológicas. Les ejemplifiqué toscamente con unas vacaciones al Petén, ¿verdad? Que nos íbamos a Tikal y que si nuestros recursos eran exiguos y no podíamos alojarnos en un hotel, decíamos, nos vamos a alojar en Gran Jaguar, pero eso no se puede, porque es un bien nacional de uso no común, igual que los otros que se mencionan. Por ejemplo, en el numeral primero, los que están destinados al servicio del Estado, de las municipalidades y de las entidades, ¿verdad? En donde está la sede de la municipalidad, por ejemplo, no puedo yo entrar e instalar mi dormitorio por esta razón. Los de uso público, cuando dejen de serlo de hecho o por virtud de una ley. Los ingresos fiscales y municipales, el subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales antes de ser extraídos, los terrenos baldíos y las tierras que no sean de propiedad privada, y los que habiendo sido de propiedad particular queden vacantes, y los que adquiera el Estado o las municipalidades por cualquier título legal. Eso también lo vimos. Entonces, la conclusión de esta clasificación es el artículo 460. Hay bienes de dominio público, pero también hay bienes de propiedad privada, lógicamente. El 460 dice, son bienes de propiedad privada los de personas individuales o jurídicas que tienen título legal. Como ustedes pueden advertir, la clasificación de Castán-Tobeñas es reconocida por nuestro código. Nosotros la expusimos de acuerdo a la formulación del propio Castán-Tobeñas, que la incluye en su libro y le asigna el orden que nosotros trasladamos cuando examinamos esta situación. El código se conoce y las incluye en desorden en relación a la clasificación de Castán-Tobeñas. Entonces, como punto conclusivo, podemos afirmar que el criterio de Castán-Tobeñas es importante, porque aun y cuando algunos dicen que es una clasificación desfasada y obsoleta, nuestro código lo incluye, ¿verdad? Y que esa aseveración, vuelvo a repetir lo que dije al principio, no es tan radical, porque lo que falta es incluir algunos tópicos que son producto de la evolución tecnológica y científica. Para concluir, vamos a hablar de un tópico breve, en extremo breve,
que es el patrimonio, que aparece allí en la pantalla. Yo quiero relacionar que el tópico que concierne al patrimonio está enfocado desde la perspectiva jurídica y particularmente desde el criterio del derecho civil. Les traigo a cuenta esto porque, aunque el tópico es el mismo, digamos, desde el punto de vista económico, hay algunas variantes en cuanto a algunos aspectos que se abordan acá y que son materia de disensión por los economistas, por ejemplo, por los auditores, pero básicamente es lo mismo y la formulación o concepción del patrimonio de conformidad con el derecho civil es muy simplista, como ustedes lo podrán ver a continuación. En primer lugar, se expone qué es el patrimonio. Ahí hay una interrogante. ¿Qué es el patrimonio? Entonces nosotros señalamos acá lo que reconoce la mayor parte de la doctrina y la ley, ¿verdad? Es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero y que corresponden a una persona. Aquí podemos advertir los elementos que conforman este concepto. Fíjense que es un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones, dice. Es decir, en el patrimonio se incluye lo que tenemos, nuestros derechos, los bienes que nos corresponden y las acciones que nos pertenecen. Si somos socios de una sociedad anónima, tenemos acciones, forman parte de nuestro patrimonio porque son valorables en dinero. Pero también se incluye lo que debemos, las cargas y las obligaciones. Algunas personas dicen, pero miren, ahí hay que quitar o cargas o obligaciones porque son voces sinónimas. Pero no es así. La palabra carga se refiere a las imposiciones tributarias, a los impuestos, impuestos que son generados por el Estado. En cambio que las obligaciones son de naturaleza civil, surgen de los contratos. Las cargas son, repito, de materia tributaria, son derechos impositivos que corresponden al Estado y las obligaciones devienen de los contratos. Entonces, fíjense, tanto los derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones deben ser valorables en dinero. Y les digo esto porque el término patrimonio puede utilizarse metafóricamente, ¿verdad? Recuérdense lo que decía Becker, ¿verdad? Y se lo decía a una dama muy hermosa y le decía, tu mirada y tus ojos son mi patrimonio. Pero eso no es un patrimonio dentro del concepto de derechos civiles, esa es una afirmación metafórica de un poeta, ¿verdad? O en otros ámbitos se utiliza la palabra para referirse a algunas cosas valiosas, ¿verdad? Hasta cuando se habla de fútbol, ¿verdad? Que tales futbolistas son oriundos de no sé qué lugar y son patrimonio de Quetzaltenango, digamos, porque nacieron ahí y juegan con el Xelajú. Eso no tiene nada que ver con el concepto que nosotros estamos examinando. Aquí, dentro del derecho civil, nos referimos única y exclusivamente al conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones que tienen valor en dinero. Así es que, como se utiliza metafóricamente, tendrá incidencia en el aspecto poético probablemente o literario, pero nada tiene que ver con lo que yo estoy diciendo. Y hay un elemento más. Esos derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones valorables en dinero le deben corresponder a una persona. Debe existir un titular, ¿verdad? Ese es el tercer elemento, ¿verdad? Son un conjunto de derechos, bienes, acciones, cargas y obligaciones. Ese es el primer elemento. El segundo, que son valorables en dinero. Y el tercero, que hay un titular, que esos elementos que mencioné le corresponden a una persona. Fíjense que el patrimonio presenta dos elementos, el activo y el pasivo. El activo incluye lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Si yo tengo mi vehículo y mi casa y una cuenta bancaria, ese es mi activo, ¿verdad? Pero yo todavía debo unas letras del carro y todavía lo estoy pagando, ¿verdad?
y tengo alguna deuda relacionada con algo que compré por abonos. Ese es mi pasivo, son las cargas y obligaciones, ¿verdad? Entonces, el activo es lo que tengo y el pasivo lo que debo. La diferencia entre el activo y el pasivo arroja o el haber patrimonial o el déficit patrimonial. Si yo soy solvente, tengo más bienes que deudas, ¿verdad? Por supuesto, tengo bienes con suficiencia y tengo una que otra deuda. Entonces, repito, mi haber patrimonial es sólido, ¿verdad? Pero si por el contrario, yo le debo a medio mundo, no tengo mi trabajo y estoy cundido de deudas, entonces estoy en un estado deficitario, tengo un déficit patrimonial. Fíjense que respecto a la naturaleza jurídica del patrimonio, cuando nosotros hablamos de naturaleza de una institución jurídica, estamos aludiendo a su esencia, a lo que es o cómo debe entenderse de conformidad con la doctrina y la legislación. Por ejemplo, si yo hablo de la naturaleza de una montaña, ¿cuál es la naturaleza de una montaña? Una montaña es una elevación de tierra cubierta de vegetación. Esa es su naturaleza, que se diferencia de la naturaleza de un río, ¿verdad? Porque un río es un flujo de agua que nace en un punto y desemboca en el océano o en otro río o en un lago. Entonces, la naturaleza es lo que diferencia a esos entes, ¿verdad? Una montaña de un río, ¿verdad? Entonces, de igual forma, cuando hablamos de la naturaleza jurídica de una institución, aludimos a su esencia, de lo que la diferencia de otros institutos. Fíjense que básicamente hay dos tesis para explicar la naturaleza jurídica del matrimonio. La primera, como vamos a ver, ya perdió vigencia, ¿verdad? Y la incluimos por mera ilustración y porque está incluida en el programa, ¿verdad? Yo creo que debe ser excluida, ya lo he propuesto en varias oportunidades porque ya no es reconocida, ¿verdad? Tuvo un reconocimiento inicial en Francia por la escuela clásica, ¿verdad? Pero ya no es reconocida. Fíjense que la tesis clásica o del patrimonio personalidad formulaba una definición del patrimonio realmente abstracta, ¿verdad? Casi incomprensible. Lo que decía es, el patrimonio es una emanación de la personalidad, una emanación de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Ya lo estudiamos en el semestre anterior. Es una investidura jurídica que nos permite participar en una relación jurídica precisamente ejerciendo derechos y cumpliendo obligaciones. Entonces, cuando decimos es una emanación de la personalidad, es como un brote de la personalidad, ¿verdad? Pero incluso preguntándoles a ellos o consultando los textos en donde se sitúa la tesis clásica resulta incomprensible. Debió ser expuesta con mayor claridad. Ellos pretendieron explicarla, ellos, me refiero a los clásicos, ¿verdad? A los abogados que la formularon, emitiendo estos postulados. Según ellos, con eso clarificaban todo. Por ejemplo, decían, solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio, puesto que el concepto de patrimonio es comprensivo de bienes presentes y de bienes futuros. El patrimonio es indivisible y el patrimonio es inalienable. De estos postulados, el único valedero es que solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio. Ahora, las personas naturales o físicas, que somos los seres humanos, o las personas colectivas, morales o abstractas, llamadas personas jurídicas, ¿verdad? Pueden ser titulares de un patrimonio. Solo las personas de una u otra clase. Pero lo demás, pues, lucía no solo difícil de entender, sino que como fuera de la realidad. Fíjense que cuando ellos formularon la tesis, enunciaron esto que dicen en la literal B. Toda persona tiene un patrimonio. Toda persona tiene un patrimonio. Entonces, otros autores les preguntaron, miren señores, ¿cómo dicen ustedes que todas las personas tienen patrimonio si basta por caminar por las calles de París
para advertir que hay mucha gente pobre, indigentes, que no tienen ni qué comer, ¿verdad? A veces ni qué vestir, ¿verdad? Andan famélicos ahí, todos afectados, pero no tienen patrimonio. Entonces, los clásicos explicaban, no, es que ustedes están entendiendo mal el patrimonio. El patrimonio es como una bolsa imaginaria que tenemos en nuestro hombro. Si nosotros somos opulentos y tenemos bienes, la bolsa está llena. Pero si no tenemos nada, la bolsa está vacía. Pero el patrimonio no es lo que está dentro de la bolsa, sino la bolsa en sí. Por eso es que ellos decían que el patrimonio comprendía no solo los bienes presentes y los futuros, sino los futuros. Yo puedo no tener nada ahorita, decían ellos, pero en el futuro puedo sacarme la lotería o puedo recibir una herencia o puedo tener riqueza. Entonces mi bolsa va a estar llena, pero mientras no tenga nada está vacía. Y repito, ellos crearon la metáfora de la bolsa, diciendo que el patrimonio no era lo que estaba dentro de la bolsa, sino era la bolsa misma. Luego decían que el patrimonio es indivisible. Utilizando la metáfora de la bolsa, decía, si una persona es acaudalada y tiene muchos bienes, entonces la bolsa va creciendo. Es una bolsa gigantesca. No puede tener 2 patrimonios o 3 patrimonios, sino solo una bolsa que crecerá indefectiblemente. Y concluían señalando que el patrimonio no se podía transmitir, era inalienable. Entonces, repito, ya expliqué qué es la naturaleza jurídica de toda institución jurídica. La naturaleza jurídica es la esencia de una institución de derecho. Y ejemplifiqué con la montaña, con el río. Podría explicar también la naturaleza refiriéndome a las islas. Una isla es una conjunción de tierra rodeada de agua, ¿verdad? Que lo diferencia de una montaña y de un río, ¿verdad? O de un lago. Entonces, de igual forma, las instituciones tienen su naturaleza. Según los clásicos, el patrimonio era una emanación de la personalidad, pero hasta la definición, hasta el concepto era poco comprensible, ¿verdad? Y cuando les preguntaban, ¿pero qué quieren decir ustedes con eso? Formularon estos 4 postulados, de los cuales solo el primero es veraz, ¿verdad? Que solo las personas pueden ser titulares de un patrimonio, ya sea personas naturales o físicas. Y luego crearon la famosa metáfora de la bolsa. Según ellos, el patrimonio era una bolsa que todos llevábamos imaginariamente en el hombro. Si teníamos bienes, casas, automóviles, cuentas bancarias, entonces la bolsa estaba llena. Pero si no teníamos nada, éramos indigentes, como les dijeron, salgan a París y caminen por sus calles y se van a dar cuenta que ahí hay gente que se muere de hambre. Sí, pero tienen patrimonio. ¿Y cuál es el patrimonio? La bolsa, eso es lo que estaba así, ¿verdad? Porque según ellos, el patrimonio era la bolsa, no lo que estaba dentro. Y luego decían que una persona solo podía ser titular de un patrimonio, de una bolsa. No podía ser titular de varios patrimonios. La bolsa crecía así, era un millonario, ¿verdad? Y luego que el patrimonio no se puede vender, trasladar. Eso no es cierto, ¿verdad? Pues se puede trasladar, por ejemplo, con la muerte de una persona a través del testamento, nombra a sus herederos y a ellos les transmite el patrimonio. Entonces no es cierto que no se pueda transmitir, ¿verdad? Entonces fíjense que esta es una tesis que ya no es reconocida, porque realmente está totalmente fuera de la realidad, ¿verdad? Entonces la estamos trasladando, porque ustedes podrán preguntar, si está fuera de la realidad, ¿por qué la estamos viendo? Porque es una pregunta, hasta la respuesta luce como esa, está incluida en el programa, ¿verdad? Entonces, pero yo les reitero, les expongo y les insisto en que no tiene reconocimiento. La que es la tesis vigente en relación al patrimonio es la tesis del patrimonio de afectación. Esta tesis considera que una persona puede tener varios patrimonios, porque el patrimonio sí es divisible. Y si preguntamos nosotros, ¿cómo puede tener una persona varios patrimonios? Bueno, pues puede tenerla. ¿Se recuerdan de los regímenes económicos del matrimonio, ¿no? Hay 3 regímenes. El régimen de comunidades gananciales, el régimen de comunidad absoluta y el régimen de separación absoluta.
¿Cómo se conforma el régimen de comunidades gananciales? Pues con los bienes que se adquieren dentro del matrimonio. Y los bienes que se adquieren dentro del matrimonio pertenecen a los dos cónyuges, ¿verdad? En un 50%. Entonces, imagínense que dos personas se van a casar hoy en la noche, dentro de unas horas, ¿verdad? Y ambos, tanto el varón como la dama, tienen bienes, ¿verdad? Tienen su casa, su carro, una cuenta bancaria, ¿verdad? Y al casarse, adquieren bienes que les pertenecen a los dos. Entonces, allí hay dos patrimonios. El patrimonio que tenían antes de casarse, los bienes que tenían antes de casarse son de cada uno de ellos, ¿verdad? Tienen su patrimonio individual y tienen el patrimonio matrimonial, que es el conjunto de bienes que han adquirido dentro del patrimonio, dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces tienen su patrimonio personal y su patrimonio conyugal. Además, vean por favor el artículo 352 del Código Civil. Perdón, Nelly, ¿qué artículo lo dijo? 352. Gracias. No, usted por preguntar. El artículo 352, ¿ya lo tiene a la vista? Sí, licenciado. Muy bien. Ya, Muy bien. El artículo 352 dice, concepto, patrimonio familiar. El patrimonio familiar es la institución jurídico-social por la cual se destina uno o más bienes a la protección del hogar y sostenimiento de la familia. Eso lo estudiamos en el semestre anterior. Y el 353 dice, bienes sobre los cuales puede constituirse las casas de habitación, los predios o parcelas cultivables, los establecimientos industriales y comerciales que sean objeto de explotación familiar, pueden constituir el patrimonio de la familia. Y el 356, para efectos de esta explicación, dice, caracteres del patrimonio. Los bienes constituidos en patrimonio familiar son indivisibles, inalienables, inembargables y no podrán estar grabados ni grabarse. Bueno, imagínense que hay una persona a la que le está yendo muy mal en los negocios, ¿verdad? Y lo van a demandar, ya tiene unas demandas, ¿verdad? Y le van a embargar sus bienes. Entonces él quiere proteger a su familia y constituye una casa como patrimonio familiar. Dice, esta casa que sea patrimonio familiar para que ahí vivan mis hijos y mi esposa, ¿verdad? Y que no la puedan embargar porque esa es una característica del patrimonio familiar. Entonces esa persona tiene dos patrimonios, su patrimonio normal y el patrimonio familiar que constituyó. Entonces el patrimonio normal es el que pueden afectar, ¿verdad? Lo van a demandar, le van a embargar las cuentas, otras casas y su vehículo. El que es intocable es el patrimonio familiar. Entonces él tiene dos patrimonios. Esta es la tesis valedera, la tesis del patrimonio de afectación. Y con eso concluimos nuestra exposición de esta noche. Yo espero saludarlos el día martes ya presencialmente, abordando el tema de los derechos reales, que es el inicio de la temática que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro programa, como que alguien habló, ¿verdad? Pero creo que estaba hablándole a otra persona. Pues les deseo muy buena noche y que descansen este fin de semana. Licenciado, buenas noches. Disculpen la pregunta. Licenciado, gracias. Feliz noche. Feliz noche, gracias.